Existe un corte de verduras que aparece en casi todos los exámenes de las escuelas de cocina profesionales. No es el más difícil de esta lista, es casi de los primeros que se aprenden, y aún así muy pocos logran hacerlo con las proporciones exactas. Esto es lo que pasa cuando la verdura más común de la cocina se encuentra con las 21 técnicas de corte que todo cocinero profesional necesita dominar. El corte en rodajas es el más básico de todos. Se corta la verdura en discos parejos, perpendiculares a su eje. El grosor estándar es de 3 a 5 milímetros. Se usa en zanahoria, pepino, calabacita. El único requisito real es la consistencia. Si un disco queda más grueso que otro, no se cocinan al mismo tiempo, y esa diferencia arruina cualquier salteado. El corte bastón toma esa misma verdura y la convierte en bastones rectangulares, de unos 6 centímetros de largo por 6 milímetros de grosor. Primero se hacen láminas parejas, después se apilan y se cortan en tiras. Es la base de la que salen casi todos los demás cortes de esta lista. El corte Pont Neuf es el opuesto del ayumete, bastones gruesos de 1 a 1,5 centímetros por lado y unos 7 centímetros de largo. Es el corte original de la papa a la francesa tal como se servía en París junto al puente que le da su nombre. Entre más grueso el corte, más papa cruda queda en el centro después de freír. Así que este corte exige freír 2 veces. Una a temperatura baja para cocinar por dentro, otra a temperatura alta para dorar por fuera. Los cubos grandes o corte macedonia se obtienen cortando esos mismos bastones en cubos de 1,5 a 2 centímetros por lado. Se usa en guisos y verduras asadas, donde el objetivo no es la delicadeza, sino que la pieza aguante un tiempo de cocción largo sin deshacerse. El corte ayumete es un punto intermedio entre el bastón y la juliana, tiras de 3 milímetros de grosor por unos 5 centímetros de largo. Es el corte clásico de las pomes ayumetes, las papas fritas más delgadas y crujientes que existen. La diferencia con la juliana no es solo el nombre, el ayumet se usa casi exclusivamente en papa, mientras que la juliana se reserva para verduras de raíz y pimientos. La juliana es la primera técnica de esta lista que exige atención real. Son tiras de 3 milímetros de grosor por 5 a 6 centímetros de largo, mucho más finas que el bastón. El error más común, cortar las láminas iniciales sin parejo, lo que hace que cada tira termine con un grosor distinto y se cocinen de forma desigual. Se usa en zanahoria, pimiento, poro. La brunoise es esa misma juliana llevada un paso más allá. Se toman las tiras ya cortadas y se giran 90 grados para cortarlas en cubos diminutos de 2 a 3 milímetros por lado. Es el corte que muchos chefs ejecutivos piden en una entrevista de trabajo, porque expone de inmediato el nivel real de cuchillo de un cocinero. Sin una juliana pareja, es matemáticamente imposible lograr una brunoise pareja. El émincé es cortar en láminas finas, de 2 a 3 milímetros, generalmente cebolla o champiñones. Lo que casi nadie sabe es que la dirección del corte cambia el resultado. Cortar la cebolla a favor de sus capas naturales la mantiene más firme al cocinar. Cortarla en contra la hace soltar más azúcares y caramelizar más rápido. La sifonade cambia de familia por completo. Se usa en hojas como albahaca o espinaca. Las hojas se apilan, se enrollan como un cigarro y se cortan en tiras finas perpendiculares al rollo. El detalle que casi nadie sabe: cortar con un cuchillo sin filo aplasta las células de la hoja en lugar de cortarlas limpio, y eso libera enzimas que oxidan el borde y lo pone en café en minutos. El corte paisana son piezas planas y cuadradas, de aproximadamente 1 centímetro por lado y solo 2 a 3 milímetros de grosor. Es el corte clásico de las sopas de verduras tradicionales, donde se busca que cada cucharada tenga un poco de cada ingrediente sin que ninguno domine visualmente. El mirepoix rompe la regla de todos los cortes anteriores. Aquí la precisión no importa, lo que importa es la proporción. 2 partes de cebolla, una de zanahoria, una de apio. Se corta grueso porque su función no es la presentación, es liberar sabor lentamente durante horas de cocción para un caldo o un fondo. El corte oblicuo lleva el sifflet un paso más allá. Después de cada corte en ángulo, se gira la verdura 180 grados antes del siguiente corte. El resultado son piezas irregulares con múltiples caras, típico en zanahoria para wok. Cada cara expuesta es una superficie más que absorbe salsa o se carameliza. Por eso se usa en cocina donde el sabor superficial importa más que la uniformidad visual.
El corte bichi es exclusivo de la zanahoria. Se cortan rodajas de medio centímetro y se les bisela el borde con la punta del cuchillo, en un ángulo de unos 45 grados. Ese bisel no es solo decorativo, permite que la mantequilla y el glaseado cubran el borde de manera uniforme durante la cocción. Y por último, el tourné, el corte más exigente de esta lista. Consiste en tallar la verdura a mano con un cuchillo curvo hasta darle una forma de balón de 7 caras exactas, de unos 5 centímetros de largo. No hay máquina ni plantilla, todo se hace a ojo y con la muñeca. Es uno de los cortes que más se usa en los exámenes finales de las escuelas de cocina francesas, porque no se puede improvisar ni disimular un error.